Amigos, la paz del Señor para todos los internautas que están en este momento conectándose para asistir al programa Encuentro con Dios. Una edición más de este bendecido programa que Dios me permite realizar desde el Brasil para todos los amigos que a través de la internet me acompañan. Agradezco al Señor por la bendición que Él me permite compartir estas verdades bíblicas con todos ustedes. Agradezco la gentileza de ustedes de acompañarme y también de poder mencionar su criterio, su opinión. Hoy me estaré refiriendo a la tercera ordenanza que Cristo dejó a la iglesia. Ya hemos hablado de la primera, que es sobre la Santa Cena. Hemos hablado de la segunda, el día de ayer, que es sobre la Gran Comisión. Y hoy es la tercera que voy a explicar a ustedes. Alístese con su papel, con su lápiz para poder anotar las citas bíblicas y después usted puede leerlas con calma. Antes de entrar en detalle del estudio de esta noche, quiero agradecer a los amigos que han entrado en contacto con mi persona, a los cuales quiero mencionar en Estados Unidos, a la familia Licardie de la iglesia Sendero de Esperanza, nuestros amigos allí en Chicago, en California, Los Ángeles, a nuestro querido pastor Fernando Rojas, un boliviano que vive en esa linda ciudad, a la familia Ordóñez allá en Roma, en Italia, en Milán. Nuestra alegría poder saber de ustedes que están escuchando y siguiendo cada noche el programa. Mis saludos aquí en Brasil, de donde estamos realizando este programa, en la grande San Pablo, como se llama, como la conocen. Allí en el Pará, al empresario Dida, a nuestro querido amigo empresario Duarte en Paragominas, y todos los amigos de Paragominas, pastor Carlos López de Veracruz, su digna esposa, la vereadora Vera Lucia. También al empresario José María Sodré, su familia en Belén do Pará. Mis saludos en Bolivia a los pastores amigos, nuestro querido pastor Orlando Rodríguez, su esposa Florinda, su congregación, nuestro discípulo ahí en Santa Cruz de la Sierra, pastor Jorge Ricardo Vega, líder nacional de la Asamblea de Dios, Impacto de Dios, su ministerio. Un saludo a todos los santos ahí en Impacto de Dios en Santa Cruz de la Sierra, en Cochabamba, en el Chapare, también a nuestros amigos del Chapare ahí en Ibirgarzama, en Puerto Villarroel, que han entrado en contacto con nosotros para alegrarse también por el programa. Dios les bendiga a todos ellos allá en Bolivia. Quiero agradecer la ayuda y el trabajo de evangelismo que está realizando la misionera Doracy Couto, paraense en Santa Cruz, ahí en la iglesia de la cual presido en Bolivia, en la Asamblea de Dios Esperanza Viva del barrio Leónidas II, en la grande Santa Cruz de la Sierra. Y a usted que nos está asistiendo, muchas gracias. Yo voy a hablar sobre un tema ahora, la tercera ordenanza, un tanto para algunos polémica, por el hecho de que se refiere a la economía, al dinero. En varias denominaciones, en Bolivia y otros países que Dios me ha llevado, me han pedido hablar sobre la mayordomía cristiana, que se refiere a este aspecto del dinero, de la ofrenda, del diezmo, de la limosna, etc.
es algo problemático para algunas personas. Es conflictivo para algunos obreros. Me piden que yo dé esa enseñanza porque hayan de que si ellos la dan, los hermanos la van a hallar a mal. Y yo digo que no es así. Todo pastor, todo líder que está frente a una iglesia, a una congregación, como ya leí, como ya les hablé en la segunda ordenanza, que Cristo mandó, Cristo ordenó enseñar a los que se convierten las cosas que Él mandó. Entonces, todo pastor, todo líder es su deber enseñar, hablar sobre estas verdades que están en la Biblia. No es invención de nosotros. No, Señor, está en la Biblia. Entonces, antes de llegar al punto central de la ordenanza misma, con el versículo que establece que Cristo ordenó, yo quiero aclarar un poco sobre la diferencia que hay en el aspecto económico de lo que es la ofrenda y lo que es el diezmo. Cuando Moisés recibe de Dios la orden de construir el tabernáculo, porque ellos no tenían dónde reunirse, voy a leer enseguida, se está refiriendo a que como líder, vamos a hablar, como pastor, bueno, no sé, había ungido a pastor en la época, pero para entendernos, él como líder recibe de Dios una orden que está en Éxodo capítulo 35. Escuche usted. En el versículo 4, Dios le dice a Moisés de esta manera: habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, Moisés les dice a los creyentes, a los judíos, a los hebreos, esto es lo que Jehová ha mandado. No fue invención de Moisés, no fue idea de Moisés, fue Dios que mandó. ¿Y qué mandó? Versículo 5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Escucha acá, todo generoso de corazón la traerá Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y las... Bueno, comienza a decir todo. Usted puede leer después en su casa. Por eso anote. Éxodo 35, versículo 4 adelante, habla sobre esto. La orden de Dios a Moisés de hacer el tabernáculo. Dios le dice qué materiales se van a usar. Le especifica Dios de qué manera Él va a hacer y con qué material lo va a hacer. Entonces dice en el versículo 20, capítulo 35, 20, salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Hasta eso más trajeron para Aarón y sus hijos, que eran los que ministraban las cosas sagradas. Trajeron hasta las vestiduras sagradas para ellos. ¿Ok? ¿Me está entendiendo, hermano? Y ahí sigue
en este libro de Éxodo, más adelante, en el capítulo 36, donde se refiere que Moisés suspende la ofrenda, porque los hermanos comenzaron a trajeron todo lo que Moisés les había dicho de material, de telas. Está aquí especificado. Fue tanta la alegría de esa gente de ofrendar. Fue tanta la generosidad de esa gente de traer, que los albañiles, los constructores, vienen a Moisés y le dicen: Moisés, los hermanos, no lo llamaron los hermanos, el pueblo trae más de lo necesario. Dígale que ya alcanza, que ya está suficiente. Pero la gente siguió trayendo porque querían ser bendecidos por Jehová, querían participar de ese trabajo. Moisés suspende, Moisés le dice: ya no traigan más, alcanza. Note como dice acá la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Moisés en el capítulo 36 suspende la ofrenda. En la parte final dice: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Queridos, qué lindo cuando la iglesia, los hermanos, generosamente traen, cuando el pastor les dice: hermanos, construyamos el templo, hagamos la casa de oración donde nos podamos congregar. Y el pueblo da, el pueblo contribuye. Las iglesias, al menos las que yo en estos 40 años que Dios me ha bendecido, me ha honrado en ser predicador, hemos trabajado de muchas maneras consiguiendo esos recursos, y los hermanos contribuyendo, y los hermanos trabajando. Y hoy en Bolivia, en la iglesia que presido, en la urbanización Leónidas II, en la grande ciudad de Santa Cruz, tenemos un templo de 12 metros de ancho por 25 de largo, que ya están todas las paredes levantadas, el piso, el contrapiso ya está listo para colocar el piso definitivo. La iglesia ha trabajado. Ofrenda, trabajo, ¿me entiende? No confundir con el asunto del diezmo, que es otra cosa. La ofrenda es algo voluntario que usted da, material de construcción, como dice acá. Trajeron también oro, trajeron plata, trajeron bronce. Hay hermanos que dan dinero en efectivo para las necesidades del material que se precisa, para pagar el constructor de la obra. Algunos hermanos que saben de construcciones, que saben de albañilería, colaboran, trabajan sin cobrar nada. Entonces, así se hace el trabajo. Cuando se formó la iglesia, cuando se estableció ya la iglesia y creció la iglesia, ahí comenzaron las dificultades también. Porque no estaban los apóstoles en todas las iglesias que Pablo había fundado para indicarles cómo se debería trabajar. Era Pablo que estaba haciendo eso con Bernabé. Resultado que la iglesia creció. Y ya ahí en Jerusalén empezaron las primeras dificultades, los primeros reclamos de las viudas, de los familiares, etc. Comenzó el reclamo al punto que tuvieron que decidir ungir a los 7 primeros diáconos de la iglesia. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Qué requisitos se exigían básicamente para elegir diáconos? Porque más adelante en Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 8 adelante, ahí menciona Pablo los requisitos que deben tener los que van a ser separados al diaconato. Está ahí en la Biblia. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, versículo 3, las 3 cosas que pedían que tengan como requisito esa gente, esos 7 diáconos, eran
que sean de buen testimonio. Obviamente, tenía que ser de buen testimonio a esa gente, estos diáconos. Segundo lugar, que sean llenos del Espíritu Santo. Y tercer lugar, se exigía que ellos sean llenos de sabiduría. Eran los requisitos que establecieron a los 7 primeros diáconos. Más adelante, en las iglesias que Pablo fundó, ya se comenzaron a construir los templos, las sinagogas. Ahí también ya hubo el problema, la desconfianza. Siempre va a haber eso y siempre hay en las iglesias. Aquellos que cuestionan el asunto de qué se hacen las ofrendas, qué se hacen el diezmo, etc. Yo voy a explicar sobre este detalle, bíblicamente. Entonces, Pablo, él comienza a ayudar en ese sentido. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, el versículo 23, anote usted, por favor, Hechos 14, 23. Note cómo dice ahí las Sagradas Escrituras. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Después que constituyeron, bueno, fue Cristo que constituyó apóstoles. Cristo, 12. Después, la iglesia, los apóstoles, los ancianos, constituyeron 7 diáconos. La iglesia creció, aumentó, bendito sea el Señor. Ellos, con la ordenanza que Cristo les había dejado, que vayan por toda parte predicando, van por toda parte donde ellos podían llegar. Y en cada ciudad que Pablo había fundado iglesias completamente, dice que constituyeron ya ellos ancianos en cada ciudad. En la epístola de Pablo, aquí en Hechos, estoy leyendo Hechos 14, 23. Ahora, anote usted ahí en Tito, después de la carta de Pablo a Timoteo, sigue la epístola de Tito. ¿Ok? Apóstol Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 1. Ahí Pablo, escuche lo que le dice. Por esta causa, le dice a Tito, ¿no? Te dejé en Creta para que corrigieres lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Está nuevamente hablando de ancianos acá. No se mencionó más el constituir apóstoles. Se constituyeron diáconos. Después en Hechos 14, 23 habla otra vez que constituyeron ancianos. Y aquí le dice a Tito en Creta, en esta ciudad de Creta, que coloque ancianos, como él había mandado. ¿Quién? Pablo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, mira acá, aquí le está diciendo ancianos y obispos, sea irreprensible como administrador, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces se fue organizando el ministerio en las iglesias. Ahora, esos obreros no trabajaban otra cosa ya, porque ellos se dedicaban 100% a la obra del ministerio. Note, no hay un versículo en la Biblia, no existe un versículo que indique que un obrero, un obispo, un anciano, un pastor sea contratado
para el trabajo eclesiástico. Eso no existe. Yo como pastor, usted como pastor, los pastores, ustedes que me escuchan, no somos contratados porque no es una empresa a la cual estamos nosotros sirviendo. ¿Me entiende? No somos contratados, no somos funcionarios de una institución. Somos servidores. Somos vocacionados, llamados por Dios al ejercicio ministerial, a servir a Dios predicando el mensaje del Evangelio. Entonces no trabajamos en otra cosa. Más adelante yo voy a leer cuando Pablo explica sobre eso, que nosotros los pastores, que nosotros los que atendemos el rebaño del Señor, dice Pablo, sembramos lo espiritual. Es gran cosa si de vosotros regamos lo material. Vamos a leer más adelante. Entonces, aclaro aquí para usted, querido hermano que me escucha, querido amigo, nosotros los pastores no somos contratados. En alguna denominación, yo nací en la Asamblea de Dios y voy a seguir ahí hasta cuando me muero, Cristo vuelve y nos llegue. ¿Ok? Pero en algunas denominaciones que yo he ido a colaborar para establecer la misión, el ministerio, la iglesia, organizarlo, de otras denominaciones, ¿entienden? Ahí los que han organizado, los que han decidido fundar esa denominación, hacen firmar un contrato al pastor. Otra denominación, cada 2 años, elige para cambiar el pastor y poner otro. En esa denominación que me estoy refiriendo, también ellos hacen lo siguiente. Si la iglesia, después de 2 años que se va a realizar la elección, la iglesia, los miembros en comunión, deciden darle un voto de confianza, se llama, bueno, él va a ser pastor hasta cuando se muera, o hasta cuando suceda algo que ya no pueda seguir de pastor ahí. Se llama el voto de confianza. Algunos pastores los colocan como pastores principiantes, le llaman. Después de unos años de trabajo, ya los establecen como pastores líderes. Hacen como quieren. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, Pastor Florencio, estoy estudiando para pastor, estoy estudiando para pastora, ¿dónde dice la Biblia eso? A ver, muéstreme un versículo. ¿Dónde dice la Biblia que se estudia para pastor? Si el ministerio pues, no es una carrera profesional, es una vocación, es un llamado que Dios hace específicamente a un hombre, a una mujer, para colocarlo en el ministerio. Entonces, esa historia de que voy a estudiar, se estudia teología, mi hermano. Usted egresa después de 4 años, 5 años, egresa como bachiller en teología, como licenciado en teología, como máster en teología. Tuve la oportunidad de ser invitado en Seúl, Corea del Sur, para ministrar en la Universidad Teológica de Seúl, la famosa Universidad Teológica en Seúl, Corea, a 100 estudiantes de teología que estaban egresando como máster en teología. Luego, después del acto, charlando en el almuerzo con el rector de la universidad, yo le pregunto, estos que han sido ahora ya formados, que han salido ya de sus estudios teológicos, ellos van a ser colocados como pastores. Él me dice, no, ellos no son pastores. Ellos han estudiado teología, Pastor Florencio, y van a quedar al lado de un pastor líder durante 2 años, trabajando con ellos, trabajando, sirviendo al Señor, y después de 2 años, si ellos han progresado y han dado muestras de su llamamiento divino al ministerio, ahí se lo coloca
como pastor en una congregación. Ahí recién en una reunión de líderes de la denominación se los unge a pastor. Entonces, así yo creo que es lo que hacen algunas otras iglesias en Bolivia, en Brasil, de esa manera. Pero no se estudia para pastor, mi hermano. Se estudia teología. En algunos institutos, en la universidad, en los seminarios, cuando se terminan los estudios teológicos, en el momento de ya terminar el estudio, mi amigo, reciben un certificado, un diploma, pero ahí no dice certificado de, o sea, no dice certificado o unción, lo han ungido a pastor, dice bachiller en teología como ya dije. Entonces, vamos por eso, la importancia de que el pastor como líder está colocado, pero él está llamado a pastorear, a apacentar el rebaño del Señor. ¿Quién tiene que dar el sustento? ¿De dónde él va a tener para alimentar la familia? ¿De dónde él va a tener para sus cosas de uso personal? Pues de la iglesia. Entonces, como este estudio es así un poco más amplio que las otras dos ordenanzas que les hablé, yo quiero explicar bien sobre este detalle de esta tercera ordenanza, de lo que es el establecer para un obrero su sustento, que está en la Biblia, es lo que Cristo ordenó. Pero vamos a ver cómo es ese asunto ahí. Entonces, yo les agradezco la atención. Yo les agradezco a todos los que están ahí curtiendo, como dicen en portugués, poniendo me gusta, los bendigo, me ayuda bastante a poder recibir de ustedes sus opiniones. Vamos a parar por aquí ahora, no quiero cansarlos, pero lo que estoy hablando, estoy respaldando con la Biblia. Rápidamente, creció la iglesia, se eligieron diáconos. Creció la iglesia en Jerusalén y fuera, en otros lugares, en otras ciudades, se establecieron ancianos y obispos. Creció la iglesia y bueno, como se necesitan construir templos, puse el ejemplo de Moisés, que él recibió ofrenda. No dice que fueron los diezmos, porque ya se practicaba el diezmo. Pero Moisés no pidió diezmo, pidió ofrenda para construir el templo donde adorar a Dios. Entonces vamos a ver las diferencias, lo que es la ofrenda y lo que es el diezmo. En la iglesia, cuando se recoge las ofrendas, usted pone lo que usted siente poner, conforme propuso en su corazón, dice la Biblia. 5 bolivianos, 1 boliviano, 10, 50, 100 mil, lo que usted sienta. Ahora, el diezmo se pone en un sobre, porque no es ofrenda, ya es una cantidad específica, el diezmo de todo lo que usted recibe. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Permítame orar a Dios por su vida. Señor, gracias por una vez más el programa Encuentro con Dios a través del Internet. Este medio, Señor, que estamos usando en este siglo XXI para compartir estas verdades bíblicas establecidas en su palabra. Que, Señor, los que escuchan sean edificados, Señor. Los que no habían entendido, entiendan, Señor, con esta explicación, con estos versículos que están en la Biblia que respaldan la enseñanza que estamos compartiendo. Bendigo a todos ellos, su familia, sus ministerios. Oh Dios, que su gracia, su bendición descienda en la vida de todos los que están siguiendo este programa. En el nombre de Jesús. Gracias por su atención. Un grande abrazo, Pastor Florencio, desde Brasil para el mundo a través del Internet. Hasta mañana en este horario, 22, hora boliviana, hora para los países de habla hispana, y 23 horas para mis amigos del Brasil.